Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Las cosas en su lugar comienzan de esta manera. Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a charlar con alguien que siempre es conocido nuestro de acá, de la casa, y vamos a empezar a charlar sobre el tema de la cisterna, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Que hay tanta proliferación de listas en casi todos los grupos, ¿no? Yo creo que los dos partidos que tienen más listas son el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y seguro hay que trabajar, hay que estar, hay que hacer, porque justamente con quien estamos acá en este momento estábamos hablando fuera de cámara de que es una elección crucial, por eso es importante, porque es la que elige quiénes van a elegir los candidatos. Entonces es cuestión de posicionarse, es tener cuanto más convencionales puedan tener en las convenciones, tanto departamentales como nacionales, son las que hacen que se mueva después la rueda de los candidatos, eso es fundamental. Y se elige el candidato a presidente de la República, que no es poca cosa. Esta es la primera elección más importante que existe en el Uruguay, que no se ha tomado conciencia de eso, de que el que no vota en la elección interna, si bien no es obligatorio, pero sí es el que marca el camino de quién puede ser candidato de tal o cual partido. Así que le damos la bienvenida y las buenas noches a Andrés Yuri para que hable con nosotros, edil departamental y del Partido Nacional, lista 24, que está con Luis Lacalle Pou. Bueno, buen día Jorge, gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad que estamos inmersos en un periodo electoral largo, como te decía antes del programa. La verdad que en lo personal entiendo que es muy largo, porque prácticamente se va a ir a más de un año y medio de trabajo electoral o preelectoral, que realmente desgasta mucho, nos desgasta a nosotros como actores políticos, pero también desgasta a la población que está un poco cansada quizás de este tema de que sea tan largo. Yo digo que se podría perfectamente rever un poco lo de unir a las elecciones nacionales con departamentales y ir a un periodo electoral más corto. Pero bueno, es lo que tenemos hoy, son las reglas de juego que hay. Y nosotros como agrupación, Avanza Soriano está trabajando mucho en lo que es lo departamental, ni hablar con la lista 24, y también, como tú bien decías, apoyando en lo nacional a Luis Lacalle Pou con la lista 24-24, pensando un poco que es nuestro candidato y es la persona que entendemos nosotros que tiene todas las condiciones para ser nuestro futuro presidente. Pero muy abocado a lo departamental, es una lista que nace con un ímpetu departamental y con mucha dedicación al trabajo, bueno, ni hablar en la Junta, pero el trabajo de los compañeros a nivel departamental, que ha llevado a que se formara un equipo lindo de trabajo, un programa de gobierno que se está trabajando mucho para proponerle a la ciudadanía, porque realmente la lista 24, bueno, nos propuso como candidatos o precandidatos a intendente, y en eso estamos trabajando, hacerle ver a la ciudadanía lo que ofrece la lista 24, lo que ofrece el programa encabezado por nosotros, y bueno, para que podamos llegar a la elección de mayo del año que viene como candidatos, debemos votar ahora en la interna y tener el número suficiente de convencionales para salir electos, ¿no? Cosa que no es fácil. Es nuestra primera elección. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo, tanto por todos los compañeros del departamento. Hoy en la noche vamos a estar en Villa Soriano, en la casa de Natalie Pica, en una reunión con vecinos que venimos haciendo en todo el departamento a diario. Y ese es el trabajo que hacemos, un trabajo muy de reuniones familiares, reuniones con vecinos, para de forma directa poder mostrarle un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que proponemos.
Yo creo que los grandes actos ya se terminaron, o sea, no ser aquellos actos que son ya de proclamación de presidente o de intendente directamente después que se pasa esta elección. Sí, de aquellos actos multitudinarios creo que ya se han dejado de estar y lo han demostrado los encuentros que tienen todos los partidos, sin excepción, incluso el partido de gobierno que tiene todo armado justamente para hacerlo, pero también la gente no concurre a los actos. Mirá, yo miraba, realmente sí, la gente no concurre primero porque tiene otras preocupaciones también que hoy el padre de familia está tratando de ver cómo llena la olla en la noche muchas veces, y realmente es así. Uno ve los actos de todos los dirigentes de candidatos nacionales, digamos, que uno viene observando, realmente le cuesta mucho juntar gente, público, y bueno, y además ha cambiado mucho la forma de comunicación. Hoy tú mirás las redes sociales, se han sido sin duda el elemento de mayor comunicación, tanto las redes sociales como los medios de comunicación como el de ustedes o la prensa, tanto la radio como la prensa escrita. Pero sin duda que las redes sociales se han transformado en el gran elemento de comunicación. Y bueno, ha cambiado un poco y hay que ayornarse a esa forma, a ese cambio. Por lo tanto, nosotros también vamos en ese ritmo, pero no perdemos nunca el contacto permanente con los vecinos, que en definitiva es el que cierra el compromiso y da la posibilidad que el vecino nos preste el voto para nosotros poder llegar a lo que pretendemos, que es ser candidatos a intendente. Pero en este caso comparto que sí, que ya los actos masivos como era antes no se están viendo, ¿no? Porque no se van a ver, porque realmente la población está usando otros métodos de comunicación, ¿no? Hay algo muy importante que se ha estado conversando todos estos días, es con el tema de la candidatura a la intendencia. Es decir, en lo departamental a la gente le interesa la intendencia, eso sin ninguna duda. Pero hay algo muy importante que se ha estado conversando. Y vos un poquito ya diste a entender algo claro, porque se habla mucho de un candidato que en algún momento fue un candidato fuerte, o no sabemos si lo sigue siendo, que tiene la pretensión de tener esos 15.000 votos que los tuvo en la elección pasada, que uno que analiza políticamente sin ningún otro fervor que simplemente el análisis político, entiende que los votos no son de nadie. Yo entiendo claro que los votos la gente ya no es más rehén de los votos. O sea, alguien a veces se aglutinaba en una persona y se hacía rehén sino que hoy es más bien todo un montón de cosas que se arman detrás. Es decir, todas estas listas, por ejemplo, en el caso tuyo, la lista 24 y todas las que vienen y que están acompañando a Luis Lacalle Pou, ¿no? Que lo tienen como referente nacional, lógicamente, pero en lo departamental. Ustedes no van a apoyar a Gustavo La Paz Correa por lo que tú me estabas diciendo. Es decir, quiere decir que tus convencionales van a votar a Andrés Yuri a la candidatura a la Intendencia Municipal de Soriano. ¿Es así? Por supuesto, en ese trabajo estábamos, tratando de lograr los convencionales, de todos modos, por lo que uno está observando en el momento, no aparecen, hay un abanico de precandidatos que que son los que hay. En definitiva, nosotros, si no llegamos a las convencionales, vamos a pretender que el resto de los candidatos nos compartan, nos ayuden con sus convencionales para poder lograr el objetivo, que es sin duda llevar adelante todo este programa de gobierno que hemos trabajado durante 4 o 5 años, que sí arrastra un poco lo que era el programa de gobierno de la lista 22, sin duda que es nuestro esqueleto de trabajo ha sido ese programa, porque es un programa que nosotros lo compartimos y lo hicimos entre todos los integrantes de la lista 22 en aquel momento, que sí llevaba a Gustavo La Paz como candidato, y era un programa que realmente nosotros estamos convencidos que era muy bueno,
pero le hemos agregado sin duda elementos, parámetros y una cantidad de puntos nuevos que son fruto del trabajo de estos 5 años, ¿no? De estos casi 5 años en la Junta y de recorrer el departamento, ¿no? Lo que a mí me interesaba y puntualizar esto, porque no se lo he preguntado solo a ti, se lo he preguntado a otros actores del Partido Nacional, que también que están en esa, a veces no dejan claro, quedan en una nebulosa, y tú ahora lo estabas aclarando, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se pregunta en la calle, y uno como periodista, y en este caso, porque ahora entramos en la faz política, ¿no? Es decir, de hablar claramente, ¿sí? Como decimos en este programa, las cosas en su lugar. Y fundamentalmente porque la gente quiere tener la opción real de que si están votando la lista 24, votan a Andrés Yuri. Por supuesto, eso está más que claro, pero además si votan a la lista 24, votan un programa de gobierno y aparte votan un trabajo, porque en definitiva nosotros hemos hecho un trabajo en la Junta que perfectamente la ciudadanía lo ha venido observando, porque lo hemos publicado, lo hemos explicado muchas veces en tu programa, y eso es parte de lo que nosotros proponemos para un futuro gobierno, si es que llegamos de nuestra agrupación y bueno, y el conjunto de agrupaciones que nos acompañen. Pero sin duda que el trabajo diario, la presencia diaria con el vecino, es lo que el vecino valora. Nosotros creemos que para hacer política no se precisa tener un sueldo ni un cargo electivo, sino que es el trabajo diario, el trabajo de recorrer los barrios, de estar con los vecinos, de acompañar al que precisa, de buscar soluciones, porque tampoco para buscar soluciones se precisa ser edil. Hay una cantidad de personas que nunca han sido ediles, ni intendentes, ni diputados, y han trabajado muchísimo más que nosotros en el ámbito social, y basta la cantidad de ejemplos que hay, que tú bien conoces, que son personas que desde el anonimato o desde simplemente su función de ciudadanos han ayudado mucho a la población, y eso es hacer política. Nosotros creemos que para hacer política no se precisa tener un sueldo, ni un ingreso, ni una retribución de gastos. Por eso valoramos mucho la presencia permanente con la gente. Creo que la gente también eso lo entiende y ha entendido que el programa y el proyecto de Avanza Soriano es sin duda eso, es lograr llevar adelante una cantidad de sueños que tenemos, que ya los hemos hablado contigo acá en el programa. Yo creo que van desde una administración más austera, van desde una administración que esté más cerca de la gente, a una cantidad de obras y proyectos para lograr que se vengan a instalar empresas en el departamento, que realmente entendemos que hoy el principal problema que tiene nuestra población es la falta de empleo. Si bien la seguridad es un elemento muy importante porque realmente nos preocupa mucho y los vecinos se sienten preocupados por este tema, lo que más agobia es la falta de empleo, y cada vez se va sumando más a un nivel de desempleo que realmente asusta. La cantidad de empresas que están cerrando a diario en nuestro departamento, y uno lo ve permanentemente. La semana pasada era Isusa, que mandaba 150 empleados a seguro de paro, que son 150 familias que quedan sin trabajo, o literalmente van quedando sin trabajo, y nosotros eso creo que es lo que más nos preocupa. Darle condiciones desde la Intendencia a las empresas para que se vengan a instalar, generar ámbitos de creación de empleo, por ejemplo, con el proyecto de la fabricación de adoquines por parte de la Intendencia, que nosotros se lo presentamos al Intendente, y elabora en la primera etapa más de 200 fuentes laborales directas, sin ser funcionarios municipales, sino que son cooperativas de desempleados de la construcción, ONG o desocupados que se agrupan para brindarle un servicio a la Intendencia, y por eso nosotros creemos que esos son los caminos que se deben llevar adelante. Esas son las propuestas que Avanza Soriano tiene, entre una cantidad, ¿no? Pero digo, ahí está el cambio y ahí está lo que nosotros creemos que la población debe saber, ¿no? El grave problema está en el tema cuando tú hablas de establecer empresas, y tú mismo pareciera que fuera una contradicción, ¿no? En cuanto a cuanto se dice, no solo tú, lo dicen todos los actores políticos. Es decir, eso es una necesidad para el departamento de Soriano. Aquí el departamento de Soriano siempre ha carecido de empresas, sin ninguna duda, y algunas que estuvieron las fueron muy combatidas por los propios sorianenses, ¿no? Es decir, por aquellos que tenían una cierta fuerza económica, que la siguen teniendo hoy, ¿no? La siguen teniendo.
¿Qué pasa? Pero aquellos que deberían estar invirtiendo que por el fruto de la tierra, por lo que fuere, usufructúan una cantidad de capitales, de dinero, y que podrían invertirlo y lo sacan para afuera y lo invierten en otros lados, lo ponen en la banca extranjera para tenerlo seguro y no hacen la inversión. Yo siempre, y contigo alguna vez lo hemos conversado, el tema es que acá tenemos las mejores tierras, tenemos la mejor producción, tenemos las mejores carnes, tenemos una cantidad de cosas que es mejores. Pero no hay inversión en eso. Lo que pasa es que no hemos quedado mucho en elogiar la fertilidad. Por algo el eslogan de este gobierno departamental ha sido departamento fértil, y nosotros compartimos que es un departamento altamente productivo, pero sin duda que hay que buscar elementos y formas para que la población, hoy el campo está, como quien dice, incorporando una cantidad de tecnología que va llevando a que cada vez emplee menos personal. Lo que antes se hacía con 5 personas, hoy se hace con una. Las cosechadoras que tenían 16 pies de corte para hacer gráficos, hoy tienen 40. Entonces, y trillaban 20 hectáreas o 15 hectáreas por día, hoy trillan 80. Y la verdad que la mano de obra cada vez es menor y más especializada. Por eso la tecnología llega, y atrás de eso también llega el desempleo. En el caso del sector productivo, nosotros pensamos que si no se incorporan y si no vienen empresas que manufacturen lo que se produce, digamos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el fomento de un puerto sobre el río Uruguay, y reflotamos una idea vieja que ya hubo en gobiernos anteriores, te diría que del 84, en el gobierno de Sanguinetti se hizo un plan de estudio con la posibilidad de ejecutar y hacer un puerto sobre el río Uruguay en una zona concreta de la costa de Soriano. Soriano no tiene un puerto sobre el río Uruguay, digamos similar a Nueva Palmira, y tiene sí lugares específicos donde se puede hacer. Por ejemplo, en la zona de Arenales, aguas abajo de la Concordia y aguas arriba de la Graciada, hay prácticamente un puerto natural que creemos que si logramos que el gobierno nacional y ANP o con apoyo de privados se instalen en esa zona, estaríamos dando una cantidad de fuentes de trabajo y una cantidad de posibilidades de empleo. Atrás de eso viene una zona franca y atrás de eso vienen seguramente parques industriales. Y ese planteo que lo hemos reflotado, porque no es una idea nuestra, es una idea que estuvo en su momento por actores de su momento políticos y técnicos, que además tiene estudios, avales técnicos atrás. Nosotros la hemos tratado de reflotarla, se la hemos comentado a nuestro candidato intendente, a Luis Lacalle Pou, le hemos llevado la idea para que él también la tome como si es posible, como una propuesta o un intento de llevarlo adelante si él llega a ser presidente, y atrás de eso vendría una cantidad de fuentes de empleo. Esas son formas, sin duda, de darle realidad a lo que nosotros creemos que no es la intendencia. Hoy ya la intendencia está topeada, está arriba de los 2.000 empleados, que nosotros no pensamos reducir el número de empleados, pero sí decimos que la intendencia está en un límite que ya no soporta más capacidad de ingresos, con lo cual tenemos que dar otras herramientas para que la población pueda tener un trabajo digno, un trabajo que lo lleve a mantener su familia. Y bueno, eso es una propuesta concreta. Por eso te decía, lo de reflotar el tema del parque industrial, que también lo hemos hablado muchas veces contigo, es otra propuesta que también venimos trabajando, que hemos recorrido una cantidad de parques industriales en Argentina para poder tener ejemplos genuinos y reales de cómo funciona un parque industrial manejado por un gobierno o manejado por una intendencia en este caso, y no por privados, porque realmente no han sido efectivos el manejo de los privados en este tema. Nosotros creemos que la intendencia puede dar normativas y dar ámbitos para que las empresas del medio puedan tener su local y su empresa instalada dentro de un parque industrial con fomentos y con beneficios fiscales y con beneficios
por ejemplo, en lo que es la tarifa de UTE, con exoneraciones, etcétera, que en eso creo que la Intendencia puede hacer mucho y nosotros como posible gobierno departamental creemos que podemos hacer muchísimo. Estamos convencidos, hemos sido muy críticos en algunas de las medidas que ha llevado tanto este gobierno como el anterior y hemos perdido oportunidades muy importantes para poder realmente afincar empresas en el departamento, ¿no? Creo que ahí va una de las preocupaciones de Avanza Soriano, una de las preocupaciones de quien habla, que permanentemente estamos insistiendo en que el gobierno departamental no debe quedar ausente de estas grandes luchas, sino que debe ser el principal actor y el principal gestor de dar condiciones para que esto se logre, ¿no? Es fundamental, es muy importante lo que tú decís, pero hay algo que le falta a esa mesa, le está faltando una pata, ¿no? La búsqueda de capital, que lo vamos a conversar ahora, después que hagamos este corte, y enseguida vamos a seguir charlando. Este es un tema muy interesante, aparte es una cosa, un compromiso que tienen que asumir todos los grupos políticos del departamento de Soriano. Justamente. Soriano es uno de los departamentos que más que tiene menos condiciones de trabajo y no hay trabajo, o sea que eso es fundamental. Por eso la gente nuestra se va, vos vas a encontrar a lo largo y ancho del país, y si salía al exterior, tenés en la Argentina y en Brasil, cantidades de uruguayos trabajando y que son oriundos de nuestro departamento. Quiere decir, ese es un tema que después lo vamos a conversar. Lo vamos a hablar porque... Vamos a un corte y enseguida vamos a estar con ustedes. Todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Puig 2088, Dolores, Soriano. RBA Poliuretano. Impermeabilización, aislación térmica, refrigeración, condensaciones. Desde Mercedes para la zona, trabajos responsables de alto nivel profesional. Celular 091-282-941. Teléfono 4531-5216. RBA Poliuretano. Tu clima, aire acondicionado. Refrigeración y aire acondicionado automotriz. Celular 093-760-228. Teléfono 4533-7437. Trabajos en la ciudad de Mercedes y la zona. Presupuestos sin cargo. Tu clima, aire acondicionado. Bellotas. Déjate sorprender por estos detalles que marcan la diferencia. Ropa de mujer para el día a día, vestidos, jerseys, abrigos, accesorio con estilo propio. Si te gusta vestir de una manera única y especial, para ellas y para ellos, Bellotas Boutique. Beatriz te espera en Ferreira Aldunate 718. Con un amplio horario. Celular 091-608-473. Bellotas Boutique. Carnicería El Destino. Nueva firma. Nueva propuesta para el barrio, pero con la calidad y atención que ustedes merecen. Cortes, precios y una excelente atención.
Los esperamos en Ituzaingó y Taruselli. Teléfono 4531-6120. Carnicería El Destino. Bien, estábamos hablando del tema de los parques industriales, estábamos hablando de la industria. Yo le decía a Andrés que es una cosa muy importante. Ese proyecto ya hace mucho tiempo que viene rondando acá, ¿no? Pero a veces porque no hubo voluntad política en hacerlo y se podían haber traído algunas empresas importantes, no se trajeron, bueno, porque ya había un compromiso que donde se podía instalar el parque industrial, que era la ESARINSA, yo creo que era ideal, no como parque industrial para industrias nuevas, sino parque industrial para pequeños talleres y cosas que se podían haber hecho por la infraestructura que tenía. Pero sí, el predio daba para eso, y para una cantidad de cosas más para hacerlo. Que yo creo que no se elaboró y no se trabajó en ese tema. Después, por supuesto, hay cantidad de cosas y el aspecto económico que está pasando América, por supuesto, también lo condiciona, no es todo tan fácil. Sí, pero no. El Uruguay tiene estratégicamente, y tú que has estado en otros lados, tiene estratégicamente una gran ventaja. Si bien puede tener la desventaja que es lo que ha armado este gobierno en cogobernar con una cooperativa de trabajadores como es la asociación esta de nacional que hay de trabajadores, la CNT o el PICNT, todos estos cambios que han hecho, yo creo que se ha cambiado la estructura de lo que es el trabajador uruguayo. El trabajador uruguayo necesita trabajo, primera medida necesita trabajo. Y no precisa que le den dádivas, necesita que le den la oportunidad del trabajo porque ha sido un trabajador toda la vida, es un trabajador nato, ¿no? Y no que le estén haciendo regalías que no sirven absolutamente para nada, porque eso lo que hace es fomentar otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde es la base de donde debe trabajar, porque cuando hablamos en el departamento de Soriano, estamos hablando de uno de los departamentos que más aporta al Producto Bruto Interno del país. Estamos hablando que en algún momento hasta el 12% del Producto Interno del país. Si nosotros entramos a conversar y ver, cuando decimos cuánta cantidad de millones de dólares y cuánta plata se retorna a este departamento, es muy poca. Es muy poca, no se retorna absolutamente, lo que se retorna es un 15, un 20%. Por supuesto, de lo que le cabía. Jorge, por eso nosotros decimos que perfectamente el gobierno nacional puede ejecutar un puerto sobre el río Uruguay. Recién hablábamos en el corte, también el San Salvador es un río altamente navegable porque no tiene los problemas que tiene el Río Negro de calado, por lo menos en sus primeros 20 kilómetros de navegabilidad, que tiene prácticamente profundidades que van de 5 a 8 metros. Pero volviendo un poco al tema empleo, nosotros yo pienso que el intendente tiene que tener también iniciativas de ir a buscar inversiones. Nosotros como ediles hemos en su momento colaborado con el tema del Molino San Salvador, viajamos a Argentina, tuvimos reuniones con empresarios en la zona de Rafaela, que vinieron a conocer la planta del molino, estuvieron negociando incluso en Montevideo, participamos de 2 reuniones con el ministro de Trabajo, que fuimos acompañados por los muchachos del gremio del molino, y eso llevó a que al haber otro oferente, que era este oferente argentino, que hacía un consorcio con capitales uruguayos de Soriano, al haber otro oferente, el negocio del molino se terminara cerrando con uno de los oferentes que estaba solo, y se generó una puja que llevó a que hoy esté trabajando correctamente con casi todos los empleados que estaban en la plantilla. Entonces, nosotros estamos convencidos que nosotros como gobierno, si es que llegamos, podemos hacer mucho. Recién hablábamos
de los parques industriales. Y no pensar en el parque industrial como un lugar donde vengan mega empresas, sino que también se pueden instalar las pequeñas empresas del departamento, los jóvenes emprendedores. Ayer charlando con un muchacho emprendedor joven que había incorporado alguna tecnología en un taller mecánico, me decía con orgullo, bueno, invertí $5.000 en el elevador de autos, invertí en esto, invertí en lo otro, y lo que me está matando, Yuri, son los alquileres, porque realmente mi sueño sería poder comprarme un terrenito y hacer un galpón y tener mi taller en un galpón propio. Y bueno, nosotros como Intendencia, si generamos un marco en un parque industrial, perfectamente también a estos microemprendedores podemos darle el terreno para que ahí construyan su empresa y ahí tengan los beneficios que tiene todo parque industrial. Por eso insisto en el tema del parque industrial encarado por la Intendencia, insisto en el tema que el parque industrial es no solo para empresas grandes, sino para que los microemprendedores, que muchas veces son los que también con su esfuerzo dan trabajo, porque realmente arrancan en un trabajo muy personal, pero después van creciendo y se incorporan fuentes laborales, que ahí por ahí va la cosa. Nosotros en eso estamos convencidos que podemos dar mucho más de lo que se está haciendo, que se han perdido grandes oportunidades. Se perdió lo del tema de Arinza, que bueno, fue una oportunidad que ahí tuvo el intendente de su momento de haber tomado ese predio para la Intendencia y lamentablemente optó por venderlo a un precio irrisorio, que bueno, que terminó en lo que todos sabemos que terminó. Pero esas son una de las cosas que nosotros venimos pregonando de nuestra función de edil, venimos trabajando para bueno, de a poco llevar adelante este tema. Lamentablemente el Ejecutivo no nos ha tomado ninguna de estas iniciativas y bueno, han quedado simplemente en propuestas, en proyectos que se han presentado. Pero hay mucho para hacer en ese ámbito, ¿no? Yo creo, Andrés, que cuando ustedes hablan, me parece que yo veo que los políticos cuando hablan, muchas veces lo que hacen es confrontar en vez de unir, ¿no? Muchas veces primero van al ataque y después que han atacado, recién... Eso es una de las cosas que uno los ve acá, en todos los órdenes, sí, de todos los partidos, ¿no? Porque esto no es privativo de un partido solo. Lamentablemente hoy tenemos un ejecutivo comunal, que es lo que nosotros estamos siguiendo y observando, que no está haciendo oídos a la Junta. Digo, nosotros hemos presentado más de 40 proyectos y nunca fuimos llamados por el intendente. Y proyectos altamente concretos, digo, desde la fabricación de adoquines hasta el recambio del lugar donde está el corralón municipal, proyectos en el ámbito turístico, proyectos de reconstrucción del balneario de la Concordia, y nunca fuimos llamados por nadie, el Ejecutivo, a decir, bueno, a ver, Yuri, ese proyecto que usted presentó, ¿nos puede traer un poco más de información para intercambiar ideas? Hemos logrado grandes aspiraciones que teníamos de hace más de 10 años, por ejemplo, la recuperación de la grúa antigua del puerto de Mercedes, que el dueño actual la cede en comodato a la Intendencia y ni siquiera fue capaz el intendente de dar una mano en firmar el comodato, cuando Hidrografía estaba cediendo el predio para que se pusiera la grúa en el puerto antiguo, en el puerto comercial, de Mercedes, hoy puerto turístico. Entonces, sentimos que el Ejecutivo ha trabajado de espalda a la Junta y básicamente ha trabajado de espalda al trabajo de nuestra banca. Pero no será, entonces no nos pueden acusar de atacar cuando tenemos más de 40 proyectos presentados, que son proyectos para sumar, no para restar, y lamentablemente el Ejecutivo no los ha tomado ni siquiera para discutirlo entre sus técnicos y nuestro equipo, ¿no? Digo, esas son las cosas que queremos que se pueden cambiar, ¿no? A mí me parece que justamente deberían cambiar todos, ¿no? Es decir, unos conceder algo y otros también tratar de lograr algo. Pero me parece que lo que se va, en principio siempre, lo que se hace lo primero es criticar, confrontar para después pedir. Entonces es a la inversa. Hay que buscar otra estrategia. La otra estrategia es conversar, es sentarse, dialogar. El diálogo es la base de las soluciones. Si no hay diálogo, no hay soluciones. ¿Pero por qué? Por una cosa muy simple. Si yo te voy a hablar contigo y te voy a hablar de un negocio, pero primero te castigué, te di como en bolsa, como decimos vulgarmente, ¿no? Y hablé mal de
que vos, que no hace esto, que lo otro y que lo otro. Y en vez de ver primero decir, bueno, mirá, podemos tener discrepancias. Lógicamente es natural que se tengan discrepancias. Pero si vos querés algo y lograr algo y buscar, tenés que buscar el consenso. Muchas veces no se busca el consenso. Lo que se busca es simplemente la confrontación porque sirve más. Entonces, primero tiro las piedras. Mira, nosotros te cuento una experiencia que bueno, nosotros cuando entramos a la Junta, una de las primeras propuestas que hicimos fue el tema del dragado del Río Negro y el balizado del Río Negro. Era una propuesta para el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Hidrografía. Pedimos una reunión en Montevideo y ¿a quién invitamos? Al director del área de turismo, Peraza, lo invitamos, él participó con nosotros de la reunión en Montevideo, buscando hacer puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo y los ministerios. Llevamos una propuesta a Montevideo que fue le pareció interesante al director de hidrografía, al ingeniero Camaño, hoy fallecido, que era integrar a la draga de la Intendencia de Soriano, la Marea Rosa, al dragado del río, y con eso que la Intendencia tuviera también sacando arena y además cobrando por eso. Peraza se trajo esa idea y nunca hubo más nada. Pero nosotros creo que lamentablemente por X razones el Ejecutivo cerró las puertas del trabajo en conjunto, porque mire que ha habido oportunidades que hemos tenido en las discrepancias, incluso para discutir y entre todos mejorar algún tema, y nunca hemos tenido esa posibilidad. Nuestra función de edil es también la de Contralor y la de legislación. Si el Contralor implica mostrar cosas que se están haciendo mal, bueno, si eso es tomado como un ataque, yo lo lamento, porque en definitiva es nuestro trabajo y lo que está mal y lo que está bien, sea nuestro partido o no sea nuestro partido. No estaríamos cumpliendo con nuestra función si no en el trabajo de Contralor no dijéramos lo que estamos viendo, y por haber dicho lo que estábamos viendo también nos ha costado un poco quizás que con algunos sectores del Ejecutivo estar un poco más separados. Sin duda que el tema de la multa de Arinza, que fue un trabajo de investigación de nuestra bancada, fue algo que no le gustó al Ejecutivo. Bueno, nosotros lo hicimos porque estábamos cumpliendo con un trabajo de legislación y de Contralor en la Junta. Entonces, muchas veces se piensa que porque uno esté cumpliendo con su función está atacando, sino al contrario, está demostrando que si hay algo mal, el Ejecutivo perfectamente lo podía cambiar y seguir el rumbo bueno, ¿no? Entonces, lamentablemente ha sido así un poco Sí, yo sigo lo que uno observa, lo que uno ha venido observando es que esto es como aquel que rompe los vidrios y después va a pedir a ver si lo pueden ayudar para componer los vidrios, ¿no? Es decir, me da la impresión, y eso por eso te lo vuelvo a repetir, capaz vos no lo haces con ese sentido, pero hay otros que sí que lo hacen con ese sentido. Tiran las piedras primero, hacen las cosas. Mira, yo te pongo un ejemplo porque el tema de la Cañada de los Hornos, hemos sido luchadores, hemos elogiado cuando el intendente adelantó alguna obra, pero también hemos criticado contrataciones, por ejemplo lo que está pasando con el puente Callaedo. En diciembre ya denunciábamos este tema, y no era tirar piedras, era que una empresa que sabíamos que estaba empezando a tener problemas graves con sus funcionarios y con su manejo empresarial, en diciembre ya lo denunciábamos, en enero repetíamos la denuncia, en febrero, el 15 de febrero, cuando comienza la sesión, el periodo legislativo anual, lo primero que hacemos en la Junta es presentar una denuncia pública en el seno de la Junta Departamental. Hacemos pedido de informe para controlar este tema, y resulta que nos contestan un pedido de informe en el día de ayer, donde no nos contestan prácticamente nada de lo que habíamos preguntado, que era básico, que era lo mismo que le preguntamos al secretario general Caballero semanas anteriores, cuando se hizo presente en la Junta, cuánto se le había pagado a la empresa y qué tipo de contratos había firmado. Dice Caballero en la Junta que bueno, que él no tenía esa información encima, que le iba a suministrar, y nos terminan contestando un pedido de informe donde estaba esa pregunta y no la contestan. Entonces, ese tipo de formas de trabajo es la que nosotros creemos que nuestro partido debe cambiar en adelante. Debe ser abierto a los cuestionamientos de cualquier edil y de cualquier bancada, y debe ser también más transparente en la presentación de la información. Reclamábamos esa noche en la Junta
al secretario general de por qué la Intendencia no publica las licitaciones. ¿Por qué no publica las compras? Si tú entras en la página de la Intendencia, prácticamente no hay una publicación y simplemente creo que había una que era la de la compra de la camioneta de la Junta, la camioneta Mercedes-Benz de la Junta Departamental. Entonces, ese tema de la transparencia, nosotros no lo reclamamos ahora porque estamos en periodo electoral. Lo venimos reclamando desde el primer día que entramos en la Junta y era una de las propuestas de la lista 22 de aquel momento, del programa de gobierno que habíamos llevado y propuesto a la ciudadanía entre todos. Y bueno, y yo como edil no estaría cumpliendo con mi función y no estaría cumpliendo con el mandato que nos dio la gente si no reclamara que el intendente lleve adelante esas cosas. Porque fue en definitiva una de las plataformas que llevamos adelante cuando la gente votó en aquel momento la lista 22. Está perfecto, sí, vos, lo que tú es tu base, digo, pero ustedes no tienen en cuenta qué es lo que piensa la ciudadanía, si lo que están haciendo lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Yo creo que a veces en la Junta hay excesos que no deberían de cometerse, pero seguro, porque se sigue un cronograma que no es el correcto. Yo siempre digo que uno logra más cosas y vos lograste algo y eso tendría que haberte servido de ejemplo. Cuando el tema de la Cañada de los Hornos, insististe en algo que quizá no era lo mejor, pero se hizo. Se hizo y dio un resultado. Y recuerda que tú también eras crítico. Yo sigo siendo crítico de eso. Sin embargo, también quiero aclarar. Que faltan otros trabajos, por supuesto, no Jorge, nosotros presentamos posterior a esa obra, del tema de la cancha nacional, del tema de la contención de agua, que se hizo, que dio sin duda lo que pensábamos que iba a ser un resultado efectivo en cuanto a la contención del caudal máximo de agua, pero nosotros presentamos poco tiempo después, un proyecto de un parque lineal. Exacto. Que eso fue un proyecto que era muy interesante. Que eso lo tiene el Ejecutivo, lo tiene porque se lo presentamos en la Junta, como corresponde. Nunca nos llamaron. Pero también te quiero aclarar que hemos tenido muy buen diálogo con una cantidad de directores, por ejemplo con el director de obra, con Pedro Nocetti. Actualmente tenemos un muy buen diálogo y creemos que es un técnico muy valioso con el arquitecto Rigby, el director de arquitectura, que lo hemos, si bien hemos sido críticos en algún momento con el tema de la peatonal, que a él le había tocado la dirección de obra o estar de director de esa parte, de contralor de esa obra, hoy sí tenemos un intercambio fluido de opiniones con él y con otros directores también. O sea, no es que estemos aislados del Ejecutivo. Quizás que con la cabeza del Ejecutivo tengamos menos diálogo, quizás que sí, pero con los directores, con muchos, tenemos un diálogo fluido y te diría que casi permanente. Cuando hay alguna inquietud se lo llama, se le propone y muchas veces han dado soluciones. Por eso creo que es importante también que la ciudadanía sea que no es solo lo que uno ve en la televisión y en la Junta, sino que también es el trabajo diario de recorrer y de llamar. Nosotros estamos en un camino vecinal y bueno, vemos que hay un problema en una alcantarilla, tomamos el teléfono, Pedro Nocetti, mirá, estamos en tal lado, con tal vecino, venimos detrás del reclamo, tenemos este problema y ni lo presentamos en la Junta. El Ejecutivo toma medidas y lo soluciona. Por eso muchas veces no nos vas a ver reclamando por un pozo, o por una alcantarilla o por un problema en un camino vecinal que lo hemos solucionado por teléfono. Yo creo que ese es el diálogo. Vamos a seguir charlando de este tema porque en este tema de las confrontaciones lo que pasa es que ustedes, es lo que le pasa al Partido Nacional, siempre lo ha sido igual, ¿no? Es su forma de ser como partido y como forma. Por algo es un partido fundacional, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Es decir, ustedes siempre están en la cuchilla, esperando de qué manera van a pelear. Así que vamos al corte y después vamos a seguir charlando del tema.
Castillo, todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Puig 2088, Dolores, Soriano. RBA Poliuretano. Impermeabilización, aislación térmica, refrigeración, condensaciones. Desde Mercedes para la zona, trabajos responsables de alto nivel profesional. Celular 091-282-941. Teléfono 4531-5216. RBA Poliuretano. Tu clima, aire acondicionado. Refrigeración y aire acondicionado automotriz. Celular 093-760-228. Teléfono 4533-7437. Trabajos en la ciudad de Mercedes y la zona. Presupuestos sin cargo. Tu clima, aire acondicionado. Bellotas. Déjate sorprender por estos detalles que marcan la diferencia. Ropa de mujer para el día a día, vestidos, jerseys, abrigos, accesorio con estilo propio. Si te gusta vestir de una manera única y especial, para ellas y para ellos, Bellotas Boutique. Beatriz te espera en Ferreira Aldunate 718. Con un amplio horario. Celular 091-608-473. Bellotas Boutique. Carnicería El Destino. Nueva firma. Nueva propuesta para el barrio, pero con la calidad y atención que ustedes merecen. Cortes, precios y una excelente atención. Los esperamos en Ituzaingó y Caruselli. Teléfono 4531-6120. Carnicería El Destino. Bien, seguimos con Andrés y nos estábamos riendo porque seguro era un poco, hemos cambiado un poquito, no hemos, siempre el pensamiento es el mismo del programa, pero estamos siendo un poco más profundo en el hecho de que no sea tan light, que la gente entienda, y por eso uno trata de ahondar y buscarle, pero no para instigarlo, no para llevarlo en una confrontación, no, porque eso no sirve absolutamente. Yo digo, las confrontaciones no sirven para nada. Lo que sirve es el diálogo de la conversación que tienen que tener los políticos. Los políticos cuando termina una elección nunca se sientan después de una mesa, jamás, ni incluso aquellos que dirigen sus propios grupos. Ganaron y hasta luego y son ellos, punto y aparte, no escuchan a nadie más. Le pasa todo y en todos los partidos pasa lo mismo, ¿no? Y yo le decía a Andrés, hablando, le digo, ustedes son, siempre el Partido Nacional tiene eso, ¿no? Siempre están en la cuchilla. Pero eso es positivo. Eso es positivo, Jorge, ¿sabés por qué? Sí. Porque ha llevado, y yo lo he dicho en la Junta y lo he hablado con los compañeros, también ha llevado a que nuestro propio partido tenga sus autodefensas intactas.
en cuanto al contralor, en cuanto a exigirle a nuestros representantes que estén a la altura de las circunstancias. Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo. Nosotros no nos regimos por disciplina partidaria, o sea, nos regimos por nuestros ideales y por nuestros convencimientos. Y bueno, si tú tienes que votar diferente que yo, estás dentro de las reglas de juego del partido, no estás obligado a votar todos iguales y todos de acuerdo, y incluso cuando hay diferencias las hacemos ver, porque es parte también de nuestra forma de ser como ciudadanos y como partido. Ha sido históricamente el partido de las grandes revoluciones, pero también ha sido históricamente el partido que ha tenido sin duda en su interna esas pequeñas diferencias o matices que ha llevado también a que se ordene y a que se vaya por buen camino. Hemos sido muchas veces los blancos que hemos denunciado actitudes malas de algún mal blanco, y no nos ha... Y no guardarla. Y no las hemos guardado, que eso creo que es bueno, que la gente lo sepa y que la ciudadanía lo sepa. Recuerdo que Lacalle decía hace un tiempito que él era el primero en votarla, si había una comisión investigadora o un llamado a sala contra él, era el primero en votarlo, y nosotros creemos que el Partido Nacional debería hacer lo mismo en Soriano, porque también es una forma de mostrarle a la ciudadanía que estamos preparados para defender con todo el honor y con toda la fuerza nuestra gestión. Y si un ejecutivo comunal no tiene nada para ocultar, perfectamente tiene que ir a sala un intendente, tiene que ir a una comisión investigadora o un director o un intendente cuando es citado, y no estar con chicanas y con escondidas que no le hacen bien a nadie. Por eso a veces, bueno, tú dirás eso de las cuchillas, yo creo que es una forma también democrática de llevar adelante una gestión, ¿no? Yo creo que es importante que el político le demuestre a la gente que, si tú lo decías al principio, ¿no? Porque fue para lo que me eligieron, es cierto, pero también es cierto que nosotros, los ciudadanos comunes, los que no tenemos cargos políticos ni nada y que simplemente votamos, tampoco somos exigentes en el momento. Sí. No llegamos en el momento a exigirle. Tampoco hay un mecanismo de qué forma uno le puede exigir, porque el único mecanismo existe cada 5 años, ¿no? Cada 5 años se vota, pero debería haber otro mecanismo para que la democracia funcionara. Porque nosotros, al ir al aspectos básicos, que creo que es importante resaltarlo, Jorge, perdona que te corté, correcto, pero creo que el razonamiento iba por ahí. Nosotros, cuando fuimos electos como ediles, en este caso, fuimos con un programa de gobierno que decía, por ejemplo, que iba a haber una reducción de cargos de confianza. Y fue lo primero que hicimos la noche del presupuesto, bajamos casi 30 cargos de confianza. Lamentablemente después vino el veto y bueno, quedó como estaba. Reducción de los gastos de privilegios de algunos directores, incluso del intendente. Nosotros decimos, ¿por qué el intendente tiene que andar en una camioneta de $100.000 cuando perfectamente puede andar en su vehículo particular? Y si no lo tuviera, podría andar en una de las camionetas hermosas que hemos comprado, que hoy anda todo el mundo en camioneta, directores. En gobiernos anteriores había un vehículo cada 3 directores, hoy todos los directores tienen su vehículo e incluso el que no lo tiene se le alquila. Hay 3 o 4 vehículos permanentes alquilados para directores, que incluso se los llevan los fines de semana a su casa y andan con vehículos que ni siquiera tienen una identificación de la Intendencia de Soriano. Y esas cosas yo las tengo que decir, porque es sin duda por lo cual estamos sentados en la banca. Cuando dijimos en aquel momento que íbamos a ir a un plan de austeridad y a un plan de reorganización del gasto interno de la Intendencia, era eso. Entonces seríamos sinceros si no lo estuviéramos diciendo y llevando adelante, por lo menos con la crítica o con la denuncia, ¿no? Se invirtieron se gastaron más de $130.000 en alquiler de vehículos. Estamos hablando de alquiler de autos y camionetas, no terciarización de camiones, que es otro tema. Alquiler de vehículos para que se movilicen directores en muchos de los casos. Y bueno, creemos que perfectamente, dando el ejemplo al intendente, andando en un vehículo particular, creo que después le puede exigir a sus directores que hagan algo parecido o que por lo menos sean austeros en el uso de los vehículos oficiales. Y con eso ir a una reducción del gasto de funcionamiento que hoy es alarmante.
Hoy la Intendencia tiene prácticamente condicionado el 80 y pico % del presupuesto del ingreso bruto de la Intendencia a los gastos de funcionamiento. Ese es un gasto endémico en las intendencias de Soriano, siempre lo ha sido. Siempre ha estado oscilando entre un 70 y un 80%. Bueno, pero nosotros tenemos herramientas para modificarlo. Y tenemos además al funcionario municipal con sueldos de hambre. Tenemos prácticamente una plantilla de 700 funcionarios por debajo del nivel de pobreza, con sueldos de hambre realmente, y recibiendo partidas mensuales que no llegan a cubrir la canasta básica ni hablar. Entonces nosotros nos preocupa. Los funcionarios, por otro lado, nos preguntan, bueno, Yuri, ¿podremos llegar a marcar un 10% como sueldo base, un 10% del sueldo del intendente, el sueldo piso del funcionario municipal? Bueno, estamos sentados trabajando en este tema con los funcionarios, pero para ello tenemos que sincerar y llevar adelante un plan de reducción de gastos en otros aspectos. Por ejemplo, los gastos de funcionamiento, como bien te decía, perfectamente se puede manejar la Intendencia con mucho menos autos, con mucho menos camionetas, que los directores se movilicen compartiendo vehículos y no alquilando autos. Y son ese tipo de cosas que nosotros hemos venido hablando y hemos venido diciendo, ¿no? Hay una cosa que yo te voy a corregir esto. ¿Por qué sucede ese tipo de cosas? El tema es que la Intendencia es la caja de resonancia ¿de qué? Para dar trabajo. En un departamento que fue lo primero que hablamos nosotros, que ni a nivel nacional ni a nivel departamental se han preocupado de traer industria o fomentar la industria o tener los parques industriales, como decís vos, que eso sería muy interesante. El tema está en que hay que tecnificar, y yo no te voy a cortar porque nos quedan un poquito de minutos, te voy a decir 2 minutos porque el programa es para vos, no para mí, pero el tema es que también hay que tecnificar al funcionario municipal. Por supuesto, mirá, Jorge. Déjame terminar, sí. Y vos terminás con lo tuyo. El funcionario municipal tiene que entender que tiene que trabajar, y no tiene que ser la persona que se estigmatiza cuando vos lo ves parado, 5 funcionarios municipales y uno solo trabajando. Eso es lo que no tiene que estigmatizarse. Eso es lo que se tiene que terminar. Entonces eso, empezás por ahí y vos tenés, es cierto, la Intendencia no puede dejar de dar trabajo. Y son sueldos malos, es verdad. Pero antes de no tener nada, tienen un sueldo malo. ¿Por qué? Porque pero por supuesto, Jorge, que comparto, pero además tenemos que darle la posibilidad al funcionario municipal de que pueda desarrollar su trabajo con las herramientas que tiene o con las herramientas nuevas que le podamos dar. Nosotros tenemos un corralón municipal, y lo hemos hablado 1000 veces contigo, sí. Tenemos una carpintería con carpinteros de primera línea, tenemos una herrería que ha hecho todo lo que es los sillones de la Rambla, los bancos, de la Rambla, todo lo que es la semipeatonal, todos esos bancos se hizo por parte de los funcionarios municipales, una cantidad de los jueguitos que tú ves en las plazas son hechos por funcionarios municipales, algunos se compran, pero la mayoría son hechos por ellos. Entonces, no tenemos una masa de funcionarios que no estén haciendo al contrario, tenemos que darle más herramientas para que los funcionarios puedan trabajar más, teniendo además una retribución mayor por su esfuerzo, y además que su esfuerzo sea no premiado por acciones políticas, sino que sea premiado por el propio esfuerzo del funcionario. Entonces, si un funcionario está haciendo un trabajo en la herrería que realmente es fantástico, debería tener un ascenso en su grado, un ascenso en su ingreso, que lo llevara a tener más entusiasmo y a trabajar más, y no estar esperando que venga un actor político y le dé por algún beneficio político un ascenso. Entonces, si nosotros dignificamos el trabajo del funcionario, vamos a tener una mayor respuesta y vamos a lograr con lo que tenemos hacer muchas más obras. Por eso creo que es importante ese esfuerzo. Para cerrar, permitime, así te dejo que tú te despidas, porque tenemos para mucho más cosas. En otro momento vamos a hablar del tema del funcionario municipal en profundidad. André,
lamentablemente llegamos al final. Al final, ¿no? Estaba linda la carrera. Sí, está buena y bueno, seguir adelante con lo nuestro, con el trabajo y pedirle a la gente que si nos puede acompañar ahora a fin de junio con la lista 24, que es nuestra lista departamental, y la lista 24-24, que es la lista nacional, que apoya a Luis Lacalle Pou. Gracias, Jorge. Estimados amigos, mañana estamos con ustedes nuevamente. Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó Las Cosas en su Lugar.